Hola, bienvenido al taller de conflictos y toma de decisiones. En esta clase aprenderás la técnica de los 6 sombreros para pensar, para tomar decisiones, ponerte en diferentes posturas, identificar el problema, separarlo de la emoción y entender el contexto de las relaciones humanas. Bienvenido. Entonces, en el tema de conflictos, los 6 sombreros para pensar tiene una función bien padre, porque muchas personas, y ahorita en lo que los meto en contexto, quiero que te imagines o que pienses un poquito en la película de Intensamente. Alegría, tristeza, furia, ¿cómo se llama el otro personaje? El que hace la cosa de ¿Miedo? guácala, ¿no? El ¿Asco? miedo, ¿no? Entonces, dentro de nuestro pensamiento hay como esos personajes. Imagínenselo, creo que es la forma más específica de visualizarlo. Hay personas que somos más como alegría, hay personas que somos más como miedo, más como tristeza. Pero en ese proceso de pensamiento tomamos nosotros las decisiones y al no entendernos a nosotros mismos generamos conflictos. Y eso puede ser una parte del tema de por qué se genera un conflicto. Y también la otra parte que es eh, el cómo actúa el otro, el cómo piensa el otro, de qué color es el otro, qué tipo de pensamiento está teniendo, si a lo mejor el otro es un pitufito gruñón o a lo mejor es papá pitufo, ¿no? Que es el líder de la manada, el que manda a todos. No puedes abordar para una misma situación a una persona que es más emocional que a una persona que es más numérica, que es más analítica, o a una persona que es toda negativa o a una persona que es toda positiva. Entonces, debe haber congruencia. Nosotros como personas proyectamos una actitud, proyectamos una imagen. Ahorita tú ya conociste a varios de tus profesores de este semestre, de este curso. Entonces, simplemente a lo mejor con verlo a través de cámara tú dices, híjole, se nota que este profesor es muy rudo o se nota que este profesor es súper buena onda o se nota que este profesor me va a costar trabajo, o que es intransigente, o que, híjole, hasta miedo me da acercarme, ¿no? O sea, tú ya vas catalogando a las personas por cómo son. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos imitar a las personas? O sea, las malas actuaciones, por así decirlo, de las personas es porque no encarnamos bien al personaje. Entonces, ahí viene esta incongruencia de lo que yo digo que soy o lo que yo creo que soy, pero en lo que en realidad soy. Entonces, ¿esto para qué me va a servir? La imagen que se proyecta tiene que hacer congruencia con eso, porque no todo el tiempo a lo mejor soy un pitufito gruñón, no todo el tiempo soy furia, no todo el tiempo soy alegría, no todo el tiempo soy tristeza, no todo el tiempo. Pero si yo te digo que estoy alegre y te lo digo de esta manera, pues evidentemente no me lo vas a creer. Pero si te digo que estoy súper enojada y pues obviamente no me lo vas a creer porque te estoy hablando con un tono, con una técnica que es totalmente diferente a como si tú realmente creyeras si estoy enojada o si estoy realmente enojada o si estoy realmente enojada, ¿no? O sea, hay una imagen que se proyecta cuando yo estoy en un conflicto, cuando yo estoy en una situación. Muchas veces cuando mis amigos me pedían que los acompañara a hacer negocios, me pedían que los acompañara especialmente en la firma de contratos y de contratos que eran bastante o donde se iban a poner de acuerdo en las cláusulas de esos contratos y si les generaba incomodidad, si no estaban de acuerdo en algo o si realmente estaban de acuerdo en algo y si le iban a echar ganas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento yo negocio con el prójimo cuando tengo que saber leer el cuerpo de la otra persona para decir, híjole, cuando llegó a esta cláusula, hizo un movimiento en su cabeza, en su mano,
en sus hombros que fue de incomodidad, ¿no? Entonces, oye, ¿estás cómodo con lo que estás leyendo, con lo que estás diciendo? Y tú dices, sí, ajá. O el típico que nos dicen a las mujeres, y dame permiso de estigmatizar en este momento. Cuando tu chico te dice, ¿qué tienes? Y tú le dices, nada, ¿no? Y es claro que tienes todo, pero no le quieres decir que te pasa todo por la cabeza porque a lo mejor o estás tratando de manipularlo vil y gandallamente, o a lo mejor estás tratando de calmarte, pero queda claro que pasa algo y que a él le estás diciendo que nada. Y entonces él se hace de la vista gorda y dice, bueno, si me dice que nada, yo le voy a creer que nada, porque me está haciendo la vista gorda. Pero todos tenemos esa capacidad de realmente poder asociar lo que estamos diciendo con nuestra boca, con nuestras palabras, a lo mejor por escrito, y lo que decimos con nuestro cuerpo, cómo lo estamos encarnando. Entonces, aquí es donde el sombrero te dice, las emociones deben coincidir con los movimientos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de percepción. Muchas cosas o muchas personas se generan o se desarrollan en base a la percepción, la imagen que tú estás dando de algo o de alguien, ¿no? ¿Y qué imagen voy a estar? A lo mejor ese día no tuve un buen momento, a lo mejor ese día mi maestro me entregó una mala nota y yo estaba que me cargaba la china porque mi beca estaba ahí, pero llego a mi casa y contesto sin querer queriendo a una visita de mi papá, ¿no? Y a lo mejor la visita de mi papá no sabe que me entregaron una mala nota, obviamente, ¿no? Pero ya se llevó una mala percepción de mí por un mal momento que yo tuve y que fue temporal. Y entonces nosotros nos hacemos a imagen de lo que la demás gente nos deja ver en ese momento, pero no significa que tú seas una persona que se tenga que tratar con pincitas, que se tenga, no significa que tú seas una persona payasa, una persona ególatra, significa que en ese momento no estabas en tus 5 minutos, pero ya la demás gente te percibió así. Y entonces, lo mismo pasa con los sombreros. No todo el tiempo soy de esa manera y puedo ir variando queriendo o sin querer, pero cuando estoy en esa posición es lo que entrego a la situación. Entonces, para poder utilizar los sombreros, si yo no soy una persona que sea alegre, ajá, y voy a usar el sombrero amarillo, entonces me tengo que meter en el rol del sombrero amarillo, que es un sombrero positivo y alegre. Pero me tengo que meter, por más que yo sea una persona más seria y del todo seria, me tengo que meter en el rol. Sorry, o sea, no me queda de otra. ¿Por qué? Porque estoy en esa posición y porque el tema que estoy tratando en ese momento es de gran relevancia, ¿ok? Entonces, ¿para qué utilizamos los sombreros? Entonces, debes utilizar los sombreros para ver una situación de forma más objetiva, para no asociar una emoción a una persona con la situación, ¿ok? O sea, está la persona, está la situación y hay una emoción en medio, la situación y la persona. Me enojé contigo porque manchaste mi taza. No, o sea, te enojaste porque la taza está manchada, no con la persona que manchó tu taza. O sea, es diferente el contexto. Entonces, a lo mejor está manchada, tú lo hiciste, pero lo que realmente te molesta es la mancha en tu taza. Bueno, entonces ve, límpialo y se corrige y no pasa nada. Hay gente que se queda como muy enganchada en los problemas, que le sigue dando vueltas cuando está definido. En ese momento, si yo te digo, ay, es que ensuciaste mi taza y estás enojado porque alguien ensució tu taza y realmente te enojas, tú estás utilizando el rol de una persona enojona. Sin embargo, si tú dices, estoy molesta porque mi taza es blanca y tiene una mancha de labial y no me gusta, porque le cuesta mucho trabajo quitarle la mancha de labial, es diferente. O sea, se están encarnando
sombreros que son diferentes, con un rol diferente. A lo mejor un niño chiquito te va a hablar desde el sombrero rojo, que es el de la emoción. Ajá. El sombrero rojo va a decir, estoy enojado porque manchaste mi taza. Pero un director de empresa te va a decir, la taza tiene una mancha, no me gusta que se vea de esa manera, entonces voy por un trapito, ¿no? Y lo limpio. Así de sencillo. Va a ser diferente el rol que se asume de acuerdo al sombrero que estoy teniendo. Entonces, los sombreros son utilizados para decir cosas que de otro modo no podemos pensar ni decir. Cuando yo estoy desde el sombrero rojo, estoy hablando desde la emoción. Muchas veces tiende a asociarse con la ira, con el enojo y con este tipo de emociones fuertes. Pero también te puedo hablar desde la tristeza, o te puedo hablar desde el enamoramiento, o te puedo hablar desde la ternura, ¿no? En el sombrero rojo. Pero si vamos a hablar, por ejemplo, de temas más específicos de números, a lo mejor para una misma situación, yo te tengo que hablar desde la parte numérica, o te puedo hablar de los riesgos de por qué no tener un novio, por ejemplo. Hablemos de ese tema, el tener una pareja. Si nosotros hablamos de hablar una pareja, te puedo hablar desde la emoción, que es el sombrero rojo, en el que te vas a sentir muy bonito, en el que vas a sentir enamorado. Te puedo hablar desde el sombrero blanco, donde en el sombrero blanco es el analítico, y probablemente lo que te voy a decir es que tener una novia, por ejemplo, te va a implicar a ti como hombre un gasto. Entonces, si tienes una novia, vas a tener que trabajar y ahorrar dinero para poder invitarla a salir, por ejemplo, ¿no? Te puedo hablar desde el sombrero negro, en el que te diga, mejor no tengas novia porque porque te va a quitar el tiempo. Te estoy dando ejemplos burdos, pero es para que lo vayas asociando. Entonces, respecto a una misma situación, te voy a hablar desde diferentes perspectivas. Ahora, acuérdate que esta información que te estoy dando no la tienen todas las personas. Las personas comunes y corrientes que existimos en el mundo, que carecemos de esta información, toman sus decisiones y resuelven sus problemas, uno, lo mejor que pueden para hacerlo. O sea, con las herramientas que ellos tienen para decidir, toman esas decisiones y las desarrollan. Con su sistema de creencias, es decir, no piensa igual un chavo como ustedes, que creció en una familia como ustedes, o donde la mayoría nos estamos desarrollando, que un chavito que vive en Japón, ¿no? O sea, su sistema de creencias es completamente diferente al que ustedes tienen. Nosotros estamos en una universidad católica, por ejemplo. No va a ser lo mismo el sistema de creencias de una universidad laica. Existen diferencias. Entonces, las decisiones o los conflictos se van desarrollando por el sistema de creencias, por el estado emocional de una persona, y porque son las herramientas que tiene esa persona para verlo desde esa perspectiva. No tiene de dónde agarrarse más que agarrarse de donde puede, y a veces se agarra de las paredes con las uñas y casi se queda sin uñas para tomar ciertas decisiones. Aún así, muchos de nosotros somos tan crueles como para poder juzgarlo o sentenciarlo por el tipo de decisiones que tomó, sin darnos cuenta que esa persona no goza de los mismos privilegios que nosotros gozamos. Entonces, ahí va la primera. Existen los tipos de pensamientos, y son dos. El tipo de pensamiento que es automático, este es en el instinto, en el cerebro reptiliano, cuando tú vas manejando en tu coche y de pronto te cambias de carril y no espejeaste de la misma manera, ¿no? O de la manera correcta. Y entonces el conductor que viene atrás te manda una bendición, tin, 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 tin. Y tú en automático le pones tin, tin, ¿no? Entonces, le mandas la misma bendición, pero lo hiciste en automático. Ni lo pensaste. Cuando
el primo de un amigo te empieza a decir de cosas y no te detienes a pensar con tu cabezota y le respondes. Y todavía te vas y dices, por lo menos no se fue limpio, ¿no? Sí le solté unos chingolpazos verbales por ahí. Y después te pones a pensar, pero le pude haber dicho esto y esto y esto y esto, y para la próxima vez que lo vea, si se llega a dar, ya sé qué responderle. Ah, bueno, porque en esa próxima vez ya deliberaste, ya tuviste un espacio de tiempo para tú poder dar una respuesta a cualquier cosa que te llegue a decir, ¿no? Pero eso ya es una respuesta deliberada. Entonces, aunque las emociones y el pensamiento deberían ser fríos, realmente no siempre lo son. Están distanciados y todo el tiempo están las emociones como por un pico. Y si eres mujer, aún peor porque tienes la afectación de las hormonas que realmente sí son bastante intensas, ¿no? Yo me acuerdo que en una ocasión hubo un tema hormonal en mi cuerpo y usualmente yo soy súper light para manejar. Si se me quiere meter, lo dejo pasar. Si quiero, manejo muy rápido, pero no conflictúo cuando voy manejando. Entonces me acuerdo que estaba en Ciudad de México y estaba en periférico. No es cierto, no estaba en periférico, estaba por Barranca del Muerto para aquellos que son de Ciudad de México. Y una señora me quiso ganar el paso, pero, no, porque yo estaba en las hormonas, no la dejé pasar, cuando usualmente siempre dejo pasar a las personas. ¿No te quieres pasar? Pues pásale, no tengo bronca. Unos metros más que esté hacia atrás no me genera ningún conflicto. Me sé meter y sé volantear, entonces no tengo problema. Bueno, ese día se me metió la señora y para no hacerte el cuento tan largo, le salió el cavernícola que lleva dentro cada persona a Nayeli, ¿no? Entonces, me acerco y así como volteo todavía a verla y bájate, ¿no? Con otra señora y una viejita, olvídalo, horrible, horrible. ¿Por qué? Porque te traicionaron las hormonas. Imagínate, las hormonas, el pensamiento, la emoción, la perspectiva, caos total. Desde dónde vas a pensar y desde dónde vas a actuar y desde dónde vas a hacer esa toma de decisiones, está cañón. Entonces, ¿qué significa ser un pensador? Para empezar, querer ser el pensador. En segunda, ser un pensador, o sea, estar dispuesto a pensar. Y en tercera, ya cuando definí que voy a pensar, o sea, todo el tiempo estamos pensando, o sea, es muy raro cuando una persona no piensa, pero, y yo creo que me van a entender en esta parte, los hombres, el género masculino, tienen como ese gap, como ese espacio para estar pensando en la nada, ¿no? Mientras que las mujeres todo el tiempo tenemos ese ratoncito. Y el hombre se puede así quedar como en blanco y tú ya estás diciendo, híjole, ya está pensando en otra cosa, ¿no? ¿Y qué estará pensando? ¿Y por qué no me dice lo que piensa? Porque el cerebro de la mujer funciona de manera diferente. Pero, ¿qué tipo de pensamientos voy a pensar? O sea, pensamientos realmente en los que me detengo a analizar o pensamientos en los que me dejo ir como gorda en tobogán, ¿no? Entonces, cuando yo decido y elijo ser un pensador consciente, incluso cambia la perspectiva de mí mismo. Me reconozco ignorante para que al reconocerme ignorante tenga esas ganas y esa hambre de querer aprender, ¿no? De querer conocer. Y es por eso que tenemos dos orejotas y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Aquí viene una frase que me encanta, dice, tener la razón constantemente en caso de que esto suceda, lo más probable es que se trate de un pensador pobre. Mi querido Edgar Romero, sin encender tu cámara, dime a qué se refiere esta frase. A que pues no siempre, o sea, el que cree que siempre tiene la razón, nunca va a aprender de los demás o nunca va a aprender cuando está equivocado o no está abierto a otras opiniones, entonces no tiene un criterio amplio. Exactamente, un criterio, ¿no? O sea, ¿desde qué punto lo evalúo? Porque los puntos de evaluación son 360 grados, pero si yo tengo perspectiva de esos 360 grados, entonces sí puedo emitir un juicio
y analizarlo bajo cierta perspectiva. Excelente respuesta, mi querido Edgar. Entonces, me voy con la siguiente. Dame un segundito. Para poder asumir un sombrero, tengo en una situación, no voy a ponerme todos los sombreros al mismo tiempo. O sea, no puedo tener todos los sombreros en mi cabeza al mismo tiempo. Simplemente voy a elegir uno, ¿ok? Entonces, ese sombrero representa un papel definido y representado de la mejor manera. Aquí viene la parte padre. El ego se trata de representarlo bien. Es decir, si yo en este momento te tengo que dar una perspectiva desde un sombrero amarillo, aunque mi sombrero sea negro, o sea, y con esto me refiero a que la mayoría de nosotros tenemos un sombrero dominante, por así decirlo. Hay momentos en los que tengo que dejar de ser un sombrero negro y asumir el papel del sombrero amarillo. Entonces, por ego, digo, sí puedo asumir el rol de un amarillo, aunque me cueste trabajo, lo voy a hacer con mi mejor esfuerzo, porque necesito visualizar esta perspectiva, este ángulo que no me está dejando ver más que solamente mi sombrero negro, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, vamos a ver un video de los sombreros. Te voy a pedir, por favor, que tomes nota, toma nota de los ejemplos, toma nota de los colores, toma nota de las palabras técnicas, porque más adelante viene una especie de Kahoot. Y una vez que ya lo hayamos reproducido, lo vamos a reproducir tanto tú y yo al mismo tiempo para que terminemos tú y yo al mismo tiempo y empezar a hacer los siguientes ejercicios. ¿Ok? Bueno. Entonces, a manera de resumen, el sombrero blanco es un sombrero que es neutro. Un segundito. Oiga, prof, disculpe la interrupción. Mi pantalla, o sea, bueno, lo que usted está proyectando a mí me sale como a la mitad. No sé si será solo yo. Sí, a mí igual, pero no quiere decir. Sí, igual a mí. Creo que a todos nos sale igual. Ya. Ya. Gracias, prof. ¿Ya le sale bien? Todo perfecto, gracias. Sí, sí. Okay. No, de Sobre nuevo. todos modos lo pueden ver desde Nearpod. Es que creo que como la Miss le cambia, Bueno, sí es cierto. lo sí pueden es ver cierto, desde gracias. Nearpod. Gracias. Excelente. Bien, entonces a manera de resumen, el sombrero blanco es un sombrero neutro y objetivo y se ocupa de los hechos. O sea, es un hecho que yo ahorita estoy hablando, ¿no? Ese es el hecho. Es un hecho que mi taza es blanca con rosa. Ese es un hecho. Entonces, son cosas o son situaciones o enunciados de verdades que no pueden ser refutadas. El rojo habla desde la emoción, no necesariamente desde la ira o desde la furia. Tendemos a relacionarlo un poquito desde ese punto de vista. Y cuando yo digo, oye, necesito usar el sombrero rojo para expresarte mis emociones, para decirte lo que siento, yo lo he ocupado, por ejemplo, con mi esposo, que ya sabes, los hombres tienden a ser más blancos y las mujeres tendemos a ser más rojos. Siempre le digo, mi amor, tengo que ponerme el sombrero rojo para decirte esto. Y ella sabe que le voy a hablar desde la emoción, ni siquiera le voy a hablar racionalizando las cosas, simplemente le voy a hablar diciéndole las cosas como las siento, ¿ok? El ejemplo típico para el sombrero negro, ¿no? Puede ser que tu papá utiliza el sombrero negro cuando tú le dices a tu mamá que a lo mejor es un sombrero blanco. Oye, mamá, quiero ir a la fiesta de la náhuac porque voy a ir con tales amigos, ya le estás dando la información con quién vas a ir, nos vamos a ir en el coche de fulanito de tal, vamos a regresar a las 3 de la tarde y la fiesta va a ser en tal lugar. ¿Me das permiso? Y tu mamá ya está a punto de decirte que sí, cuando tu papá, que es un sombrero negro, te dice, ay, bueno, pero acuérdate que puede pasar esto. Y empieza con el pero y por qué no, ¿no? Y es que el riesgo a lo mejor de que te vayas a, no sé, a montar a caballo es de que te caigas, ¿no? Y te rompas una pierna. Te está dando
como los peros o los por qué no podrías hacerlo. No significa necesariamente que sea lo negativo, significa que es el riesgo que se corre de tomar una decisión u otra. El sombrero amarillo, el amarillo es un sombrero que es alegre, que es positivo, ajá, que te va a decir el cómo sí. O sea, el no ya lo tienes. Cuando tú quieres ligarte a una chava o a un chavo, el no ya lo tienes, ¿no? Por default. Cuando quieres abrir un negocio, el no ya lo tienes. ¿Cómo vas a lograr el sí, el cómo sí? Ah, pues ahí es donde entra el cerebro, el sombrero verde, donde vas a echar mano de toda tu creatividad y vas a estar generando ideas para a lo mejor ponerlas a prueba, ¿no? Y el sombrero azul es el sombrero un poquito del control, el que le da la palabra a la gente, el que dice, bueno, ya tomamos cierta decisión, entonces vamos a irnos en ese camino y en esa dirección. Muchos de sus papás, por ejemplo, pueden ser sombreros azules. En mi caso, mi personalidad es tendiente a un sombrero azul. No significa que todo el tiempo sea un sombrero azul. Significa que ese es, o sea, que la mayoría del tiempo me estoy comportando con un cerebro azul y mi forma de pensamiento prácticamente por default es azul. ¿Qué sombreros podrían conflictuarse entre sí, por ejemplo? Pues probablemente el amarillo con el negro, por ejemplo, ¿no? Porque el negro dice por qué no y el amarillo dice por qué sí, pero si se centran en el hecho, se van a dar cuenta que no es ni una persona ni la otra, sino que eso, el por qué no y el por qué sí, nos va a ayudar a construir una idea que va a resultar positiva para ambas partes, ¿ok? Otro tipo de sombrero que a lo mejor se podría contraponer podría ser el blanco y el rojo, ¿no? El blanco es muy objetivo, es muy numérico, muy de hecho, y el otro es que yo tengo la sensación de que este negocio va a ir bien. Tengo ese feeling. En los negocios hay feeling, ¿sí? Pero el negro, el blanco te va a decir, ok, tú tienes el feeling de que nos va a ir bien, pero ¿por qué nos va a ir bien? O sea, nos va a ir bien porque ya viste que ese mercado está sin explotarse y es un océano azul. Nos va a ir bien porque las personas que tenemos como equipo de trabajo están cerrando filas, son unos súper fregones, o por qué nos va a ir bien. Entonces, ahí se pueden llegar a contradecir porque cuando alguien te contradice te choca, ¿no? O sea, a nadie nos gusta que nos contradiga y al ser hasta cierto punto colores contrarios, pues no me va a calzar la situación. Entonces, no significa que sean enemigos, ni que cierto color sea conflictivo todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de abajo viene un lugar donde tú puedes escribir, ¿ok? Y dice, analiza de qué manera puedes utilizar la técnica de los 6 sombreros para pensar, para solucionar un conflicto. Miss, ponemos una situación en donde podamos utilizarlos. Sí, puede ser una situación o puede ser cosas que a ti te han pasado que tú dijeras, híjole, si yo hubiera sabido lo de los 6 sombreros para pensar, pude haberlo ocupado para... Pero, prof, Te escucho. realmente los utilizamos inconscientemente, ¿no? Cuando tu personalidad es consciente de la situación y cuando hay cierto liderazgo, sí, pero la mayoría actuamos en el instinto, es decir, no de manera deliberada, sino nos vamos en el instinto y das la bendición como te llega. Ok. Si ves alguno que ya esté dentro de la plataforma, vele dando like con los que más te cuadren, por favor.
Fíjense, aquí me encanta este que dice Jorge, puedes utilizarla para entender mejor de qué manera está pensando la contraparte. Y eso de verdad es maravilloso. O sea, cuando tú determinas que la contraparte es de un color de pensamiento, ¿no? Y tú dices, a este brother le tengo que llegar por este lado porque si no me va a mandar a la goma. Es buenísimo ese. Muy bien, Jorge. A ver. En situaciones en las que muchas personas están involucradas para tomar una decisión, creo que son muy útiles, ya que marca una pauta de mi opinión y en base a eso puedo defender mi punto de vista sin llegar a confundirme entre otros sombreros. Muy bien. Para mejorar, esto me encanta, Daniela, qué buena onda, para mejorar las relaciones entre las personas. Cuando en un conflicto debes entender el punto de vista y en la forma en la que se comporta la parte para encontrar una solución clave. Buenísima. Dependiendo de la situación que esté viviendo, de qué lado estoy haciendo y de qué lado estoy del problema. En un conflicto familiar se puede aplicar más de uno dependiendo si eres agresor, agredido, el oyente o el mediador. Excelente. Y ya te me avanzaste mucho en el curso. Buenísimo. A ver. Acá nos dice Carla Magaña, puede utilizarse cuando quiero ver una situación de dos maneras distintas, ver de un punto de vista emocional o neutro, y separar ambas para tomar una decisión. Eso está increíble, ¿no? Cuando ya tienes esa capacidad de discernimiento y cuesta trabajo, ¿eh? O sea, incluso aunque tengas liderazgo, hay veces que a mí me dicen, y ya me lo han dicho varias veces, ay Nayeli, es que cómo es posible que seas una mujer tan preparada y hayas metido la emoción en esto. Y tú así de chin, sí es cierto, ¿no? O sea, porque la emoción, o sea, el instinto sigue siendo el instinto y podrás tener licenciatura, maestría, doctorado, diplomados y ser una eminencia académica, pero la parte emocional, cuando no se puede manejar o te gana, no es que ni siquiera la sepas manejar, o sea, simplemente te gana por la situación, vas y la haces y tú dices, wow, o sea, me superó en esta situación, ¿no? Entonces, el tener la capacidad de reparar y ponerte a pensar, creo que te ayuda bastante. Entonces, quiero hacer esta actividad con ustedes, pero la voy a hacer al último porque hay que buscar una imagen. Entonces, me voy a enfocar en esta que dice, por favor, haz una lista de las 6 personas con las que más interactúas. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus amigos, tu pareja. Junto a cada persona, escribe el tipo de sombrero que es el que más tienden a utilizar. No escribas el nombre de la persona. Por ejemplo, pareja, verde, mamá, blanco. En mi caso, en el caso de mi casa, yo tiendo a utilizar más el sombrero azul porque todo el tiempo me estoy moviendo, porque tomo decisiones de una mujer casada, ¿no? Y mi esposo, que es más autogobernado, que es más serio, que es más ecuánime, ¿no? Él es completamente un sombrero blanco y negro. Entonces, hay veces que me pongo a analizarlo y digo, está utilizando el sombrero blanco en este momento. Híjole, si le digo que me quiero gastar tanto dinero, va a usar el sombrero negro. Entonces, como quiero que ocupe el sombrero blanco, ¿de qué manera puedo lograr ponerle el sombrero blanco? Y tú mismo empiezas como a saber o pensar de qué manera puedes abordar cierta situación con las personas, ¿no? Ya sé que él va a pensar con este sombrero negro en esta situación porque es su naturaleza, ¿no? Y, por ejemplo, mi mamá también es mucho de usar el sombrero azul. Mi suegra es de un sombrero amarillo. Es una mujer súper alegre, súper contenta, súper positiva. Entonces, es completamente sombrero amarillo. Bien, los leo. ¿Alguien más falta por enviar respuesta? Yo mismo. Yo mismo. Yo mis. Lo he enviado.
¿Sí se puede repetir el sombrero, Miss? Sí, claro, por supuesto. Hay familias que son casi todas de sombrero azul. Hay familias que casi todas son de sombrero rojo. Hay familias que son casi todas de sombrero verde. Por ejemplo, una familia de contadores, la mayoría va a ser de sombrero blanco. La mayoría, ¿no? En mi caso, mis dos papás son médicos, y parte de mi familia le gusta mucho la ciencia. Yo también salí medio científica por la parte de actuaría, pero también tengo mucho mi parte social, ¿no? Entonces, es más que usar un sombrero blanco, pues soy más un sombrero azul. Entonces, ahí va, y van a ir encontrando muchas cosas que les van a ir ayudando en su vida y, ya entiendo por qué esta tía es de esta manera y su hijo es de esta otra manera, ¿no? Entonces, vayan viendo. Se me acaba el tiempo. No te preocupes, se manda en automático. Entonces, vayan viendo de qué colores son las personas. Mamá azul, aquí por ejemplo, mamá azul, aquí la mamá es amarillo, la mamá es rojo, el papá es blanco y negro, en el anterior era azul, el papá. Acá la mamá es rojo y el papá es blanco y negro, ¿no? Mamá rojo, papá amarillo. Qué buena onda, eso es súper pro de esta familia. Acá papá azul, mamá negro. O sea, el papá es como, puedes negociar más con el papá y con la mamá. Ya sabes que de plano tienes de entrada el no con la mamá, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Con el papá tienes el rojo y la mamá tienes el azul. Las mamás usualmente tienden a ser un poquito rojo-azul, ¿eh? Rojo, negro, azul son la tendencia de las mamás. El papá siempre o es negro o es amarillo o azul. Pero casi nunca he visto un papá que sea rojo, ¿no? Bueno, cosas súper interesantes de aquí, cómo van a ir viendo a su entorno. Ahora, quiero que pienses, ya distinguiste los colores de los sombreros. Por favor, dime con qué color de sombrero has tenido más conflictos. Voy a prender la luz, ya está oscureciendo. Un segundo. Los que faltan por contestar, denle a enviar, porfa. Ahí está. Entonces, fíjense, el negro y el rojo en cada encuesta que he hecho son los que tienen más tendencia a ser conflictivos. Vuelvo a insistir, son con los que tú tienes conflicto, ¿no? El rojo, el sombrero rojo, porque te lo dice desde la emoción, y hay veces que cuando se dicen las cosas desde la emoción, no tienen filtro. Y el negro, porque es Contreras por excelencia. Entonces, a nadie nos gusta que nos lleve la contra. Bien. Vamos a ver